Gracias por las palabras. Vamos a empezar el turno de exagerar, ¿verdad? Yo ahora hablaré con Jorge y así estamos todos. La verdad es que para mí siempre es agradable venir a Valencia. Somos vecinos de comunidad y lo hago muchas veces y además encantado. A veces uno dice eso de que Dios escribe derecho con renglones torcidos y un poco con este libro ha pasado algo así. Es decir, hay algunas coincidencias, casualidad o causalidad, depende de cómo uno lo quiera interpretar. Una porque, bueno, mañana que además es su santo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ya saben que estamos en la jornada del Día del Libro. Bueno, pues presentar un libro en la jornada del Día del Libro pues siempre está bien. Y segundo, porque estamos en un ambiente que también tiene algo que ver, aunque algunos, un poco cuando lo diga, va a decir, pues no sé qué tiene que ver, ¿no? Que es la nueva ley educativa que vamos a padecer, ¿no? Que van a padecer algunos en el próximo curso. Cierto, porque es un libro de historia, aunque Jorge es de formación de Derecho, tiene mucho que ver con la historia del libro que tenemos. Y el problema es que la historia está en el debate político, creo que esto no se le escapa a nadie. La historia, de cierta manera, es la memoria que se lega o que las generaciones nos van trasladando y que además es la que nos dota de identidad o de las raíces de nuestra identidad. Y hoy, esa especie de memoria colectiva que va transitando y que se va transmitiendo de generación en generación, pues se encuentra condicionada, antes se ha hecho mención a ello, se encuentra de alguna manera oculta, se encuentra tergiversada, se encuentra manipulada. Es decir, que nos encontramos en un momento en el que la ideologización de la historia se está convirtiendo en algo cotidiano. Y además hay que saber enlazarla dentro de un proceso general, un proceso de ingeniería, por llamarlo así, que es lo que se hace, de ingeniería que pretende de alguna manera subvertir, este libro también habla de esa subversión, subvertir lo que ha sido nuestra memoria colectiva y nuestra memoria, en este caso como españoles, pero daría igual que fuera de otra parte del mundo, que es eso que llamamos la ingeniería social, la ingeniería cultural y últimamente padecemos la ingeniería histórica. Y esa ingeniería histórica tiene una fundamentación, es crear una nueva mitología distinta y, por lo que se ve, hacer que nos arrepintamos de todo lo que ha pasado hasta hace 2 días y pidamos perdones permanentemente por ese pasado. Esto que ahora se hace muy evidente porque está todos los días presente, lleva décadas haciéndose. Esto estaba como ideologizar este tipo de enseñanza y de la historia, pues lleva prácticamente a niveles bajos desde hace 60 años. La LOCSE, la primera ley educativa socialista, tenía entre sus párrafos orientativos esa misión y lo decía sin ambagaje. Lo que pasa es que entonces no tuvo la capacidad de aplicarse como la situación en que estamos llegando ahora. En ese proceso de deconstrucción de la historia que tenemos, de ideologización, pues la verdad es que nosotros, dentro de nuestra modestia, de lo que somos capaces de hacer, lo que somos capaces de hacer es echar arena en los cojinetes del momento. Y esa arena que echamos en los cojinetes de ese proceso de ingeniería, pues son libros como el que esta tarde presentamos. Detrás de cada libro, pues siempre hay un autor. Y en este caso el autor es un amigo. Y no me puedo prodigar mucho porque como un amigo uno siempre habla bien de los amigos de verdad, que no suelen ser muchos, ¿verdad? Y no hay ningún tipo de hipocresía al hacerlo. Yo lo sintetizaría de una manera concreta. Jorge se ha convertido en un intelectual político, un intelectual de la ciencia política. Y lo interesante de Jorge es que a lo largo de los años, ya son muchos que nos conocemos, ¿verdad? Ha ido pasando del momento del activismo juvenil, ¿no? Que de alguna manera lo hemos tenido como experiencia, y de esa experiencia hemos sacado lecciones, y en esas lecciones hemos sacado una fundamental, que la acción por la acción es algo inútil, y que la acción siempre se basa o tiene como premisa servir a un pensamiento que le precede y desarrollar ese pensamiento. Todo lo demás hace que la acción sea inútil. Y un poco, de alguna manera, esa acción, ese pensamiento que debe ordenar a la acción, está condensado en trabajos como este, como el libro
que esta tarde nos trae aquí. Es cierto que este proceso que yo denuncio y que de alguna manera en el libro también está, no es algo nuevo, tiene 100 años. La última, es decir, el origen de esto de hace 100 años. Hace 100 años ya se hablaba de la situación de cómo el hombre iba a ser cambiado hacia el hombre sin atributos. Y nos hemos quedado sin esos atributos, o nos vamos quedando, o intentan que quedemos sin esos atributos. Y esos atributos, que son la doctrina, acabar con la doctrina social, la doctrina cultural, la doctrina moral y también la doctrina histórica. De tal manera que el hombre en la actualidad pues carezca de esos referentes y ande como drogado. La droga actual viene a ser toda esta cuestión de la ingeniería social. Este es el opio del pueblo real, ¿verdad?, que tenemos en la actualidad. Y hay gente que no se deja drogar, y una de ellas es Jorge. Primero porque Jorge no es un hombre de lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto es lo que caracteriza a este hombre sin atributos. Y además, el otro elemento de este hombre sin atributos, en lo que a nosotros nos respecta para este libro, es eso que han inventado de la ideología de la memoria, ahora memoria histórica y memoria democrática, que es el segundo paso de esa ideología de la memoria. Y Jorge, en ese caminar, pues ha llegado a ser un hombre de pensamiento. Ese camino, lo ha expresado antes, está en su trabajo desde hace unos años. Primero estuvo muy interesado en las cuestiones de eso que llamamos la metapolítica. Y segundo, en la práctica metodológica de escribir, del ejercicio de lo que habla su maestro, o por lo menos yo pienso que uno de sus maestros, que es el profesor Buela, del disenso. Es decir, el disenso es lo contrario al consenso, o por lo menos la alternativa para enfrentarse a ese consenso. Y este libro es un libro que muestra esa capacidad de hacer un disenso con la historia, de entrar en debate dialéctico con lo que se dice desde esa teoría del disenso. ¿Por qué? Porque hay que romper el consenso. Y el consenso en este caso es el consenso, eso que viene a llamarse el consenso progre, que me parece que es una forma popular de decir las cosas bien adaptada, el consenso académico y el consenso historiográfico. Esos consensos son a los que hay que enfrentarse. Y además Jorge tiene una virtud, es que como buen pensador duda. No es un hombre de verdades inconmensurable o que uno no puede cambiar, sino que duda. Y está en el origen de este libro. Yo lo he conocido desde el principio, hace unos meses, voy a contar la historia, no sé cuánto, más de unos meses. Bueno, esto pierde uno el sentido del tiempo, me manda, dice, estoy escribiendo una cosa, te la voy a mandar, quiero que me des tu opinión sincera. Yo suelo ser muy sincero, si no me piden mi opinión nunca la doy, pero si me la piden es un problema para el que me la piden. Pero bueno, a ver si esto tendrá interés, porque yo no sé, todo su problema era si el libro iba a tener algún interés, si esto le podía interesar a alguien. Y la verdad es que yo cuando lo vi en el primer borrador bruto, vamos a llamarlo así, pues me pareció altamente interesante, porque además tiene la virtud de una cosa que yo no tengo, que es la capacidad de sintetizar. Es decir, yo utilizo muchas páginas y él nos lo ha solucionado en 200, lo cual está muy bien. Y a mí me interesaba mucho porque lo que hacía el libro, de alguna manera, era romper esos consensos. Rompía el consenso, vamos a llamarlo académico, es un término que ahora se utiliza, es decir, determinados, en este caso historiadores, cuando salen, dicen, no, es que hay historia, y luego la que hacemos nosotros, que somos los académicos. Bueno, mire usted, en fin, habrá que discutir esa cuestión. ¿Qué es lo que ha venido a sustituir lo que ahora se llama, antes se decía, el consenso historiográfico? Claro, historiografía es todo, vamos a dejarlo en lo académico es lo que vale, siempre que sea de una tendencia, claro. Bien, y para enfrentarse a eso, para romperlo, hay que enfrentarse, es decir, a lo que ellos hacen. ¿En qué se basa ese consenso? Bueno, pues en admitir la manipulación. El elemento de manipulación imperante que existe en nuestra facultad de historia y que se prolonga y llega hasta las aulas de instituto y demás, pues consiste en no decir, sería la mejor manera, dejar esta manipulación que uno hace y lo otro que es no decir. Es decir, esa especie de censura indirecta que hoy tenemos. Le voy a poner un ejemplo. Un joven historiador, que los hay, que, en fin, pues se enfrente y diga, voy a hacer una tesis sobre los maquis. Llegue al director de tesis y le diga, voy a hacer una tesis sobre los maquis. Ah, muy bien, dirá, claro, los maquis serán esos heroicos luchadores por la libertad y no sé cuántas cosas más. Muy bien, tendrá usted todo el apoyo. Pero mire usted que al chico se lo puede decir, yo es que voy a hacer una tesis
de algo que no se sabe realmente, que es la historia de los asesinados por los maquis, de los civiles asesinados, en los casos Millán, ¿verdad? No, eso ya no se hace. Y ese es el debate, es decir, no es que eso no se hace, se borra de la historia. O uno puede decir, yo es que estoy interesado en trabajar en la cuestión de los anarquistas y el POUM, ¿verdad? Ah, bien. Sí, pero yo estoy interesado en trabajar en los asesinatos de los anarquistas y los del POUM por parte de, naturalmente, en este caso el Partido Comunista durante la Guerra Civil. No, entonces no. Sí. Estas cuestiones, o ahora que están muy de moda, es decir, los bombardeos, ¿sabes? Lo de Guernica y todas estas cosas. Oye, no, sí, pero es que yo estoy muy interesado en los bombardeos sobre las ciudades en la zona nacional, concretamente sobre cómo dejaron la ciudad de Oviedo o cómo dejaron la ciudad de Huesca. No, por Dios. Es decir, por un lado está la manipulación y por otro cómo ocultar estas partes de la historia. Bueno, pues Jorge lo que hace con este disenso histórico es precisamente enfrentarse a esta cuestión. Y ha escogido un tema que a mí me parecía muy interesante, ¿verdad? Porque está en el germen de gran parte de lo que es, bueno, pues nuestra historia más reciente, la que más nos afecta, que es la Segunda República. Un tema sobre la Segunda República. Y claro, es que la Segunda República, desde hace 60 años, 70 años, vive un proceso de sacralización, de leyenda rosa sobre la Segunda República, que ha ido evolucionando, que empieza con los hispanistas, aquellos que venían por España, Sorbo y toda esta gente, que seguía por Tuñón de Lara. En mi tiempo, hace muchos años, nosotros le llamábamos Muñón de Lara, por lo que cortaba, pero bueno, Tuñón de Lara y los ahora profesores de muchos lugares que iban en peregrinación a Po, a unos congresos que había, a recibir la doctrina de un hombre que pertenecía al Partido Comunista, naturalmente. Bueno, pues la doctrina sobre lo que era la interpretación sobre la Segunda República, y que si ustedes la leen en realidad es el antecedente de esta especie de mitología que se ha creado nueva, en la cual el referente para muchos sectores políticos, desde la derecha hasta la izquierda, es la Segunda República como espejo de una democracia perfecta, incluso ahora que está de moda con el término de una democracia avanzada. En eso de democracia avanzada no sabemos muchas veces a qué se refiere. Uno tiene la sospecha que parece las democracias populares del este de Europa cuando existían. Pero esta es la realidad, ese es el mito que se está creando, y Jorge se ha enfrentado a ese mito desde un punto interesante, porque ese mito acaba en la destrucción de la democracia por parte de unos señores ambiciosos, etcétera, etcétera, que se levantaron en armas en julio de 1936. No. El sistema de la Segunda República, hay que recordar que la Primera y la Segunda República han sido un desastre político, en la historia de España. Una acabó entre guerras civiles y la segunda acabó en una guerra civil. Bueno, pero se enfrenta a esa realidad, ¿por qué decir? ¿Y por qué se produjo ese proceso? Bueno, pues lo que nos va a contar es el proceso de autodestrucción. La Segunda República lo que hace es implosionar porque tiene un proceso de autodestrucción interno, y ese proceso de autodestrucción interno se hace desde el poder. Y Jorge va a rastrear cómo ese proceso existe prácticamente desde el minuto uno, porque gran parte de quienes sostenían que aquello iba a ser esa democracia perfecta no creían en esa democracia perfecta, sino que entendían que había que sustituirla, la democracia burguesa, había que sustituirla por un régimen parecido al que había triunfado en la Unión Soviética. Y naturalmente ese proceso subversivo, desde el minuto uno, y intentando utilizar la ley para cambiarlo, es lo que Jorge va a explicarnos en este libro, y por lo tanto tiene que enfrentarse a ese consenso desde el disenso, que creo que es la gran virtud que tiene este libro. Y para que vean lo que yo decía antes de que hay que echarle arena en los cojinetes del proceso en el caso de ingeniería histórica que conduce a la manipulación. Hoy todos sabemos quién se encarga, en fin, es que de cierta pasión por estos temas, que las elecciones de febrero de 1936 fueron trucadas, fueron falseadas por la izquierda a través de las actuaciones en la Comisión de Actas, pero también durante las votaciones. Y mucho más después en las votaciones en la segunda vuelta en algunas ciudades, concretamente en Cuenca y en otros lugares. Eso que está demostrado con la documentación, con los papeles de aquellas elecciones que todos conocemos, está borrado. Si ustedes recogen cualquier libro de estos que dan los chicos, no ya en la universidad, sino en el bachillerato, pues se va a encontrar con que eso no aparece. Es decir, ese arrancar los trozos de la historia que forman, en fin, esa forma de manipular, es a lo que Jorge se ha enfrentado en este libro para en 200 páginas enseñarnos cómo se subvirtió un sistema
democrático desde el principio por parte de los que presumían de ser demócratas, que en realidad no lo eran. Y ahora les dejo con la palabra a Jorge, que les va a explicar el libro, porque no quería yo explicarlo, sino que sea él. Una cosa, y ahora voy a hacer publicidad. Es decir, bueno, que existan los libros necesita no, porque yo cuando escribo, voy a poner yo en primera persona para dejarlo después a ver que es lo importante. Bueno, pues, cuando escribimos ya tenemos la recompensa por escribirlo. Hay una cosa importante: para hacer este tipo de cosas uno tiene que ser libre e independiente. Se puede ser libre e independiente por razón externa y por razón interna. En este caso, a Jorge, por razón externa y por razón interna. No tener miedo a esa especie de consenso, por lo tanto utilizar el disenso. Pero naturalmente las editoriales, ¿verdad?, que se atreven a editar este tipo de libros necesitan del concurso de ustedes, que compran, y más que comprar, que difundan los libros. En vez de comprarse uno de otra editorial, ¿verdad?, pues se compran uno de estas editoriales que es natural, y lo regalan, que naturalmente están intentando dar esa batalla cultural a la que antes decía, y además poner palitos, aunque sean palitos, en esa máquina infernal que se ha puesto en marcha de manipulación. Y ahora pues le dejo la palabra a Jorge García Cortés, que es quien va a presentarnos de verdad su libro. Muchas gracias.